ahora un triple concepto. El triple concepto lo vamos a contrastar entre sí, el 1, el 2 y el 3. El primer concepto se va a llamar inteligencia racional. El segundo concepto se va a llamar inteligencia emocional o afectiva. Y el tercer concepto se va a llamar inteligencia ética o ético-moral. Pero nos quedamos con inteligencia ética. La primera inteligencia o inteligencia racional se equipara a lo que se conoce como IQ coeficiente intelectual. ¿Ok? Coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual no se incrementa, pero sí se incrementa la cantidad de conocimientos racionales que una persona puede tener. Una persona puede tener, por ejemplo, 120, que es una inteligencia normal brillante, y puede tener muy pocos conocimientos, o puede ser un sabio con una infinita gama de conocimientos. Eso no lo hace más inteligente, lo hace más sabio, erudito, mejor informado, mejor dotado, pero no lo hace necesariamente más inteligente. La inteligencia racional se aplica únicamente a resolver cuestiones de orden técnico, física, química, matemáticas, filosofía, cuestiones de orden racional. Pero la inteligencia racional no sirve para dirimir, controlar o resolver problemas emocionales. Por esa razón, muchas personas muy inteligentes, como por ejemplo el genio máximo del siglo XX, Albert Einstein, era una persona que sufría misoginia. O sea, odiaba a las mujeres que se cruzaron por su vida e hizo muy infeliz a las 3 mujeres más importantes de su vida, porque no tenía control ni dominio de sus emociones, a pesar de que era una persona de inteligencia racional de 180 o más. Genial. Entonces, una persona racionalmente inteligente puede cometer las peores tonterías afectivas con su vida. ¿Quedó claro? Mucho cuidado con eso. Bien. La segunda inteligencia es la inteligencia emocional. Y ya la describí. Sirve para el dominio, el control y el señorío de cualquiera de las emociones que tiene un ser humano. Alegría, miedo, ira y atracción o deseo. Y cada una de estas tiene infinidad de variantes. El dominio de ellas, en el momento correcto, con la persona adecuada, en la cantidad necesaria, en el momento oportuno y por el motivo justificado, eso es inteligencia emocional. Y además la inteligencia emocional sirve para generar endorfinas. Y las endorfinas son el principal nutriente del sistema nervioso central. Una persona sin inteligencia emocional no genera endorfinas, y al no generar endorfinas, pierde los 10 efectos que le van a dar las endorfinas. 5 efectos biológicos, que son lentificar su proceso de envejecer, energía, analgesia, sistema inmunológico alto y gozo corporal. Y 5 efectos operativos, que para una empresa basada en el servicio y las ventas, pues sería una joya, sería verdaderamente de valor infinito, incalculable. Los 5 efectos que van a producir las endorfinas generadas por la inteligencia emocional son eficacia en la obtención de resultados, eficiencia, hacer mucho con poquito, rapidez en la acción, oportunidad en la entrega de productos o servicios o bienes, y alegría emocional. Esas son las 10 ganancias que nos va a producir esa sustancia maravillosa que genera nuestro cerebro, el encéfalo, cuando somos emocionalmente inteligentes. Ser racionalmente inteligentes no genera endorfinas. Solo genera endorfinas, que son las drogas de la vida, de la alegría, de la felicidad, de la salud,
la inteligencia emocional o afectiva. Pero tengo que ser muy rudo aquí. La inteligencia emocional no es algo con lo cual nacemos. La inteligencia racional sí. Cuando somos concebidos, se puede decir que nuestro nivel de IQ ya está definido. Por la cantidad de conexiones neuronales que vamos a desarrollar a lo largo de la vida. Ya está en el ADN. Lo que no está definido es nuestra inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es una virtud. Y la virtud no se hereda. La virtud se adquiere, se aprende y se perfecciona. Por eso decimos entonces que la inteligencia emocional es una virtud que genera endorfinas y que permite la nutrición estable y profunda del sistema nervioso central. Y toda virtud no es un talento, toda virtud no es un conocimiento, toda virtud no es una habilidad, tampoco es un conocimiento. La inteligencia emocional es un conjunto de virtudes. ¿Quedó claro? Muevan la cabeza, por favor. Si hay alguna duda, al final podrán preguntar. La tercera inteligencia se va a llamar inteligencia ética. En cierta forma, la inteligencia ética, Dios nos las dio en el momento de crear nuestra alma. Y se llama sindéresis, que es la incapacidad que tiene el hombre para escapar a los juicios de su propia conciencia. De alguna manera, en todos nosotros existe lo que se llama ley natural, y es la huella divina en nosotros. Sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Claro que una persona, por diferentes tipos de experiencia, muy traumáticas o muy negativas, puede llegar a perder o a no echar en acción, a no pasar de la potencia al acto, la sindéresis. Y es el caso, por ejemplo, de los psicópatas o de la gran mayoría de los gobernantes de la tierra, particularmente de los que tenemos acá en el sur. Y ya saben a quién me refiero. Entonces, la inteligencia ética que se hereda por huella divina se perfecciona o se pierde por una mala educación, pero nunca se pierde del todo. Ya que estamos en Pascua, a los cristianos les puedo decir que Judas sabía muy bien lo que hizo, pero decidió hacerlo. Una decisión en seco, en frío, bien pensada, bien meditada, muy enojado, por supuesto, contra su maestro y anticipando las consecuencias. Bueno, pues eso implica en él una absoluta falta de inteligencia ética, porque hizo la peor maldad posible, la traición. Pero esto no quiere decir que no lo podamos hacer cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros es libre para cometer tonterías éticas, estupideces éticas, a pesar de que seamos racionalmente inteligentes. Ahora bien, ¿quién es el más alejado de la posibilidad de cometer errores éticos graves como el que comete Judas o el que cometen los tiranos de cualquier parte de la tierra, o los narcos o los asesinos o los secuestradores? La persona más alejada de esto son los que son emocionalmente inteligentes. No los listos, no los inteligentes racionales, no los científicos, no los genios, sino aquellos que han hecho de su vida interpersonal una vida centrada en virtudes. Son los que con más dificultad van a cometer errores morales graves y los que con más facilidad van a tener éxito en la vida. Entonces, ¿quién es el triunfador? El triunfador sí es inteligente, pero vamos a darle a la inteligencia racional un peso de 15 o 20. Vamos a darle a la inteligencia ética un peso de 25 o 30. Y el resto, que son como 50 o más, se lo vamos a dar al tema que hoy nos ocupa, la inteligencia emocional. Entonces, una empresa que vende servicios no necesita gente lista, racional. En primer lugar, necesita personas emocionalmente inteligentes.
En segundo lugar, necesita personas éticas, honestas. Y solo en tercer lugar, necesita personas listas o racionales. Durante muchos años, durante más de 100 años, las empresas cometieron el grave error de solo capacitar racionalmente en conocimientos, en tecnología, en datos, en información, y se olvidaron de desarrollar a su gente en la inteligencia emocional y también en la inteligencia ética. Ahora, por fortuna, las cosas se han invertido. Y otra crítica muy fuerte. Cuando yo era niño y durante varias generaciones, hacia atrás y hacia adelante, ya a mis hijos eso por fortuna no les tocó, a la mayor parte de nuestros padres lo que más les interesaba era que llegáramos con la libreta de calificaciones a la casa con un 10 en matemáticas, en física, en química, en materias técnicas. Les interesaba mucho que fuéramos alumnos brillantes e inteligentes, y eso fue un error gravísimo. Porque lo más interesante, lo más importante en la vida humana no es el conocer cuestiones científicas o racionales. Lo más importante es el amor, saber amar, saber perdonar, saber dominarse, saber convencer, saber persuadir, saber intimar. Y eso únicamente lo da la inteligencia emocional. Así que ahí tienes, Pablo, todo un proyecto de desarrollo para tu gente. El mejor vendedor no es el que tiene datos, no es el que tiene conocimientos, no es el que tiene tácticas de venta o modos estratégicos de cierre. No, el mejor vendedor es el que sabe echarse a la bolsa a su cliente, es el que sabe ponerse en los zapatos de su cliente. Así como el mejor papá no es el más inteligente. El mejor maestro no es el más inteligente, racionalmente. El mejor maestro, el mejor líder, el mejor papá es aquel que logra hacer sentirse amados a quienes dependen de él. A su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, a sus clientes, a sus compañeros e incluso a sus jefes. Y ya no digamos a los subordinados. De ahí el título de mi libro más importante. Solo quien se siente amado puede ser educado. ¿Ok? El mejor educado no es el sabelotodo. El mejor educador no es el diccionario con patas. El mejor educador es el emocionalmente cálido, emocionalmente cercano, el que sabe entender las necesidades afectivas de la gente que lo rodea, sea quien sea. E incluso sabe entender las razones o motivos, no razones, motivos que puede tener su adversario para ser un adversario, para ser un enemigo. Y es justamente el que sabe pedir por quien lo persigue. Solo una persona emocionalmente inteligente puede llegar a un nivel tan alto de excelencia en la virtud de lo que llamamos inteligencia emocional. Bueno, a continuación vamos a definir qué son las emociones, ¿va? Las emociones son un estado de alteración física, de alteración bioquímica, de alteración molecular. Las emociones no son un estado emotivo únicamente o principalmente. Toda emoción es un estado de alteración bioquímica, neurológica, endocrina, fisiológica, más correctamente neurofisioendocrina fisiológica, pues, bioquímica. Es un estado de alteración, para bien o para mal. Solamente una persona dormida en sueño profundo no tiene emociones. Pero incluso la persona que sueña tiene emociones. Y se ve que su cerebro se altera si se le conecta a un electroencefalograma y si tiene emociones de miedo, de alegría, de tristeza, de llanto en el sueño, también su cerebro y todo su cuerpo, todo su organismo se altera, se afecta. Bueno,
La alteración es física y es psicológica y se manifiesta en todo el cuerpo y en toda la persona. Afecta eco, bio, psico, social, espiritualmente, afecta completamente la unidad que somos. Por esa razón, muchas personas que no son emocionalmente inteligentes se vuelven ateas, porque lo primero que preguntan es cuando se les muere un familiar muy querido, ¿y dónde estaba Dios? Y se enojan con Dios porque pues Dios no llegó a cumplir el capricho de que fulano de tal se aliviara o no se muriera. Aquí aplica la máxima, la suprema norma de inteligencia emocional, y es estar plenamente adherido, voluntariamente adherido a la voluntad de Dios, porque Él es el único que no se puede equivocar respecto de aquello que nos conviene. El torpe emocionalmente quiere que las cosas salgan como él quiere que salgan, y se enfurece, se frustra, se deprime, se indigna, se pelea porque las cosas no salen como él quiere. Eso es imbecilidad emocional, estupidez emocional. La persona emocionalmente inteligente, ¿sí?, como decía un viejo dicho de mi abuela, si quieres feliz verte, confórmate con tu suerte. La suerte no es lo que uno escoge, la suerte es lo que sucede, ¿correcto? Lo que sucede al margen de nuestra voluntad. En realidad no es suerte. Podemos decir en estricto lenguaje teológico que toda circunstancia o está intencionalmente decidida por Dios o permitida por Él. Dios tiene dos tipos de voluntad. La voluntad ejecutiva, hágase así, y la voluntad permisiva. Es decir, tolera o permite que el ser humano tome decisiones, incluso en contra de su voluntad divina, o incluso en contra de otras personas, o incluso en contra del planeta. Por ejemplo, lo que ahora nos ocupa, la peste china fue creada por el Partido Comunista Chino, con dinero chino, con dinero del gobierno americano, por sabios y norteamericanos y chinos, y llevado a China y desperdigado en la única ciudad católica de China, que es Wuhan. Y ese virus no llegó ni a Beijing, no llegó a la capital económica, Shanghái, y no llegó a la capital política, Pekín, porque ahí no fue soltado el virus. Fue soltado sobre todo en Italia, Francia, España, Inglaterra y media Europa, Irán y en Estados Unidos sobre todo. Bueno, pues ese no es un acto que Dios haya querido. Es un acto que Él permite que suceda, y como decimos los emocionalmente inteligentes, todo el mal que nos ocurre es para el bien de las personas que amamos a Dios. Es el fundamento central de la inteligencia emocional. Y por esa razón, el que vive de esta manera, pues no se deprime, no se enoja, no se enfurece, no se altera, sigue tranquilo, entusiasmado. Dios conmigo. ¿Cuál es el pez? ¿Cuál es la bronca? Bien. Otra característica de las emociones es que suelen ser repentinas. No es que de pronto una persona diga, ay, me voy a enojar, ¿eh? No, la emoción de la ira se presenta. La emoción de la tristeza, de las lágrimas, por ejemplo, se presentan y muchas veces de modo inesperado ante una mala noticia. Las emociones mejor manejadas tienen un punto de partida, la autoestima. Una persona con alto nivel de autoestima, de un ordenado amor por sí mismo, va a poder manejar las emociones aun cuando se presenten de modo súbito, instantáneo, y aun cuando estén provocadas por situaciones muy adversas. ¿Por qué? Porque tiene un ordenado amor por sí mismo, que no es el narcisista que se adora a sí mismo y desprecia a todos los demás.
Las emociones, pues, vistas desde el ángulo de lo que es inteligencia emocional, vamos a decir que es una virtud. Estoy repitiendo el concepto porque es el más importante de todos. Es una virtud que permite a quien la tiene satisfacer en sí mismo y en otros las necesidades de nuestra vida emocional, que básicamente son las caricias, el tiempo y el reconocimiento. Generando así endorfinas y la nutrición estable y completa del sistema nervioso central. Eso es inteligencia emocional. Bien, por ahora nos vamos a brincar el ejercicio de la ventana de Johari con la promesa de hacerlo en otra ocasión y vamos a ver, Pablito, ¿cuánto tiempo nos quedaría? ¿No te escuché? 10 minutos. 10 minutos. Vamos a terminar la sesión explicando cuáles son los 5 tipos de emociones básicas que experimenta todo ser humano casi desde el vientre materno. Si la madre tiene miedo, el niño también. Si la madre está alegre, el niño también, el feto también. Si la madre está deprimida, el feto también. Si la madre tiene miedo, el feto también. Entonces podemos decir que nuestra vida emocional la comenzamos a aprender desde el vientre materno. Ojo, embarazadas, esto es fundamental. Ojo, personas que algún día van a estar embarazadas. Las emociones que tengas durante la etapa prenatal se las vas a pasar a tu hijo prácticamente clonadas. Así que si tú tienes entusiasmo por tu embarazo, será un hijo que tiene ya el terreno abonado para tener una autoestima sumamente alta. ¿Cuáles son las 5 emociones humanas clásicas, típicas, de las cuales se van a desprender una multitud? Bueno, pues la primera es el miedo. Podemos decir que la condición humana es tener miedo. Miedo a cualquier cosa, sobre todo se tiene miedo a la incertidumbre, miedo a lo ambiguo, a lo indeterminado, miedo a lo indefinido, miedo a la adversidad, el miedo. El ser humano es un ser con muchísimos miedos y temores. La segunda gran emoción es el afecto. El afecto. Somos seres de afecto. Por eso se llama inteligencia afectiva o inteligencia emocional. El afecto. La tercera emoción se va a llamar tristeza. La tercera emoción básica, que no es lo mismo que el miedo, el afecto. La tristeza es muy diferente a estas otras dos. Y tenemos otras dos todavía, que es el enojo o la ira, la cólera. A mí me gusta mucho el nombre del pecado capital. Más que enojo yo le llamo ira o cólera. Y la quinta emoción básica de todo ser humano es la alegría. Quien ha visto reír un niño sabe lo que es la alegría. Limpia, inocente, espléndida, en toda su belleza, todo su candor, toda su ternura, por así decirlo, ¿no? De cada una de estas emociones, del miedo se derivan, por ejemplo, el asombro, la inquietud, la precaución, la reserva, el temor, el susto, la angustia, el terror, el espanto, el pánico, el pavor. Y ahorita podemos decir que la humanidad tiene miedo con cualquiera de estas variantes. Así que si alguien tiene miedo, no se lo trague, no lo reprima. Y si alguno de ustedes tiene un familiar con miedo, por favor no cometan la estupidez de decirle no tengas miedo. No conozco una expresión más tonta, más absurda que decirle a alguien no tengas miedo, todo va a estar bien. Pues ¿qué tal si no? Y más ahora. ¿Qué se hace con el miedo? Si tú tienes miedo, vomítalo. Y si alguien tiene miedo, extráeselo. Pero no lo reprimas, no lo minimices, no lo aplastes, no lo suprimas, no lo oprimas. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué hacemos con el miedo? ¿Vomitarlo o extraerlo?
Segundo, ¿qué hacemos con el afecto? Con el afecto. Con la atracción, la simpatía, la cercanía, la empatía, la ternura, la aceptación, la compasión, la estima, el amor, el fervor, todo eso. Pues exprésalo, díselo, escríbelo, cántalo, chíflalo, báilalo, manifiéstalo. Y si alguien tiene una emoción de estas, apláudelo, que lo manifieste, no lo reprimas. No te burles, no lo minimices. Si alguien tiene tristeza, ausencia, pesadumbre, melancolía, desaliento, nostalgia, abatimiento, desencanto, desilusión, congoja, aflicción, desamparo, desventura, desolación, que es la más grave de todas, las tristezas. Y dicho sea de paso, el demonio nos quiere ver desolados. Es su objetivo principal. Porque en la desolación somos capaces de venderle el alma al diablo con tal de sentir algo de alivio. Por eso está el alcohol, el cigarro y las drogas, que nos quitan la libertad a cambio de un momentito en el cual podamos aparentemente superar la tristeza. Y el país más adicto de la tierra es Estados Unidos. Allá se consume el 60% de las drogas que el planeta produce, a pesar de que son solo el 6% de la población mundial. ¿Por qué? Porque es una manera absurda de combatir la tristeza. Si tú estás triste, ¿qué vas a hacer? Si un familiar, si un subordinado está triste, ¿qué vas a hacer? Si un cliente está triste, ¿qué vas a hacer? Acompáñalo. Acompáñalo, consuélalo. Dale tu tiempo, tus caricias, tu reconocimiento. Pero no le digas, no estés triste, ay, ya se te pasará, no estés triste. Sana, sana, colita de rana. No, señor. Esa es una estupidez de las abuelas y de las mamás que nos tocaron. ¿Quieres tener hijos inteligentes emocionalmente? ¿Quieres tener una familia cohesionada emocionalmente, cercana, indisoluble? Entonces, la tristeza se acompaña. El afecto se expresa. El miedo se extrae o se vomita. Y como esto no es costumbre, casi nadie lo hace, pues somos emocionalmente idiotas. Y es piropo. Y luego tenemos la ira. ¿Qué hacemos con la ira? No te enojes, pues se enoja más. A ver, ¿alguien les ha dicho alguna vez cuando tú le dices, Raimundo, Andrea, Galaxy, Willy, cuando tú le dices a alguien no te enojes, dice, sí tienes razón, ¿me dejo de enojar? Eso nunca ha ocurrido y nunca va a ocurrir. Lo vas a hacer enojar más. Entonces, ¿qué es lo inteligente emocionalmente cuando alguien está furioso, enojado, colérico, iracundo? ¿Sabes qué? Déjalo pasar, déjalo fluir. Date la media vuelta y vete. Pero no así. No hagas gestos que lo irriten. Vete discretamente, tranquilamente, o quédate callado. Ya te dieron un zape, ¿ves? Creo que te conocen algo. Bueno, entonces, dejar fluir la ira. Como dejas fluir el agua de un río que no has de beber. Agua que no has de beber, déjala correr. No te montes en la cólera del otro porque lo vas a enchilar más todavía de lo que ya está. Déjala pasar. Y cuando ya se le haya pasado, no regreses y le digas que ya se puede hablar contigo, ya se te alisaron los pelos del espinazo, porque te mata, te insulta, te lamenta, porque lo volviste a hacer enojar. ¿Sí? Realmente déjala fluir hasta que tengas la certeza de que ya se le pasó. Y cuando ya se le haya pasado, no vuelvas a tocar el punto que lo hizo enfurecer, porque lo vas a volver a encender. Bien, y finalmente tenemos que hacer con la alegría, propia o de otro. La alegría también se llama estar contento, entusiasmado, tener gozo, optimismo, felicidad, dicha, plenitud, júbilo, euforia, frenesí. Todo eso se reduce a una palabra
muy sencilla, que por cierto yo la aprendí a mi hijo Juan, que está por ahí. Si alguien tiene alegría, vivifícala, apláudela, convívela, métete en sus chanclas y sé partícipe de su alegría. ¿Correcto? Bueno, Pablito, pues esta fue la sesión. Si quieres robarnos unos minutos para que alguien pregunte algo, yo encantado de la vida. Yo no tengo prisa, no sé ustedes. Bueno, Juan, simplemente